Bienvenidos a este tercer tramo de esta segunda videoclase. Después de haber medianamente dejado en claro en qué consiste una codificación digital y en qué una codificación analógica y el concepto de información y dato, vamos a tratar de meternos ahora en la descripción del sistema de codificación digital que se suele usar habitualmente, que es el sistema de codificación digital binaria. Bien. Por lo que hablamos hasta ahora, en el caso de una codificación analógica, si yo por ejemplo soy capaz de manejar valores de tensión entre 0 volt y un valor de tensión máxima, cada puntito de tensión diferente, cada valor de tensión diferente entre esos 0 volt y esa tensión máxima representarían un dato diferente. Eso sería codificación analógica. Una forma de codificar digitalmente sería dividir a esto en tantos tramos, ¿sí? O intervalos de tensión como cantidad de datos diferentes yo necesite representar. Entonces yo acá podría decir que si mi variable eléctrica toma un valor dentro de todo este rango de valores, entonces, no sé, estoy representando el día lunes. ¿Sí? Si lo que yo estaba pretendiendo representar eran, por ejemplo, los días hábiles de la semana. ¿Sí? Si cae en algún valor de todos los que están acá, entonces yo estoy representando el día martes y así este intervalo el miércoles, este intervalo el jueves, este el viernes, y podría interpretar que este no está asignado. O sea, un valor de tensión dentro de este intervalo que tengo acá no representa nada, porque no está asignado. ¿Sí? Esto sería entonces una codificación digital. Esto que tenemos acá en el título hasta acá, esto podría decir que es esto que tengo acá, le cabe de manera redonda a esa definición. Ese título, codificación digital, hasta ahí es, por ejemplo, esta que estoy mostrando acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto de binaria? Con esto de binaria lo que va a pasar es que en lugar de dividir en muchas cantidades de intervalos mi rango de tensión, ¿sí? Desde 0 volt hasta máxima, lo que voy a hacer básicamente es dividirlo en dos. Un rango por acá y otro por acá. 2. ¿Sí? De ahí lo de binario. Son dos valores posibles. Entonces, cuando yo el rango de tensiones que puedo manejar con mi sistema para representar datos, en lugar de dividirlo en un montón de intervalos distintos de 2, lo divido en dos intervalos bien diferenciados, entonces ya mi codificación no solo es digital, sino que es digital binaria. Bueno, en realidad no se suele dividir en dos rangos simétricos como yo representé ahí, sino que en la realidad entre un valor de tensión máxima y mis 0 volt, lo que se suele hacer es tomar acá los valores que están dentro de este rango, que es cercano a los 0 volt, y tomar un valor estándar por ahí arriba y un montón de valores alrededor del mismo. A esto que está acá, entonces se lo considera prácticamente como que no hay energía, ¿sí? O
casi no hay energía, por lo tanto se habla de un valor energético bajo. Y acá se habla de un valor energético alto. ¿Sí? En inglés high, de ahí la H que vamos a ver muchas veces, y acá en inglés low, de ahí la L que vamos a ver muchas veces. ¿Está bien? Entonces, ahí tengo mis dos valores. Bien, ¿esto qué sería? Esto sería desde el punto de vista eléctrico. Bueno, pero a veces también se habla, por ejemplo, de falso y verdadero. Y esto sería vinculando al falso y al verdadero con el álgebra de Boole. O a veces directamente se habla de 0 y de 1. Y esto sería vinculando todo esto a la álgebra numérica. Bien, ahora, siempre que se habla de alto, se habla por ejemplo de verdadero o se habla de 1, ¿cómo es esto? No, hay entre la vinculación de esto que tengo acá con esto que tengo acá, acá esto se vincula de acuerdo al tipo de lógica. Tipos de lógica hay dos: positiva y negativa. Si yo voy a la lógica positiva es la que al nivel alto le asigna un 1 o le asigna un verdadero, y al nivel bajo le asigna un 0 o le asigna un falso. Y la negativa es la que al nivel alto le asigna el 0 como representación o le asigna el falso, y al bajo le asigna el 1 o le asigna el verdadero. ¿Sí? O sea, a los valores eléctricos la lógica positiva les asigna los valores representativos desde el punto de vista numérico o desde el punto de vista de Boole de una manera. Y a los mismos valores eléctricos, la lógica que es negativa, se los asigna de manera contraria. Por eso se dice que igualmente estos dos tipos de lógicas son lógicas complementarias. ¿Por qué? Porque todo lo que se da en una de una manera, en la otra se va a dar de manera contraria. ¿Está bien? Pero lo que me permite a mí la lógica con la que vaya a usar es una abstracción. De la realidad eléctrica. ¿Por qué me permite una abstracción de la realidad eléctrica? Porque fíjense que a mí después me pueden venir y me pueden decir A vale 1, B vale 0, C vale falso, D vale verdadero, y en ninguno de estos casos, en ninguno, a mí me están diciendo
si tengo un nivel alto o un nivel bajo de tensión, ¿sí? En todos estos casos, si tengo un nivel alto high o bajo ¿sí? Low de tensión, dependerá de la lógica. Del tipo de lógica. Entonces a mí esto me permite hacer desarrollos desde el punto de vista teórico de sistemas de codificación digital binaria sin tener en cuenta si después yo voy a tener tensión o no voy a tener tensión. Eso se lo voy a dejar a la tecnología que esté usando, de la misma manera en que le voy a dejar a la tecnología que esté usando cuál es este valor central para el nivel alto. ¿Está bien? Son abstracciones que para lo que es el diseño y el estudio que nosotros vamos a hacer, nos podemos dar el lujo de tener, de olvidarnos del tema eléctrico, concentrarnos en el funcionamiento lógico y después sabemos que todo es complementario, o sea, después sabemos que si estoy yéndome a trabajar con circuitos integrados que trabajan con lógica positiva, el 1 será un nivel alto. Y si me voy con circuitos integrados que trabajan con lógica negativa, sé que el 1 va a estar representado por un nivel bajo. Y punto, pero es adaptable a cualquier tecnología electrónica, digital que yo después vaya a utilizar. Esa es un poco la idea esta de hablar de distintos tipos de lógica. ¿Está? Bien, vamos a seguir avanzando. Una vez visto esto, vamos a pensar un poquito cómo va a funcionar este sistema. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, ¿cómo voy a representar yo mis valores? Y los voy a representar de acuerdo a la tensión que haya entre un cable, llamémoslo a este cable 0, ¿sí? Y el cable de referencia. ¿Está bien? Si yo mido ahí, entonces tendría la diferencia de potencial del cable 0 respecto al de referencia. Y esta entonces puede ser alta o baja. ¿Está bien? Entonces, vamos acá. Podría encontrarme, por ejemplo, que si yo quiero armar una tabla de correspondencia de datos, puedo decir que, por ejemplo, mi cable 0 puede valer 0 o valer 1 y ahí veremos después, de acuerdo a qué lógica use, si este 0 es el alto o es el bajo y si el 1 es al revés. Pero bueno, lo que puedo decir que el 0 de repente me representa la letra A y el 1 la letra B como dato. Bien, si yo quería solamente tener un valor digital para representar la letra A y otro para representar la letra B, ya con esto me alcanzaría. Pero ¿qué pasa si yo quiero representar también la letra C, por ejemplo? Bueno, si yo quiero representar la letra C, como estoy en una forma binaria, ¿sí? de codificación, solo me manejo con dos valores. O sea, esto de dividir este rango de alto y bajo en un montón de intervalos de tensión intermedios no va. La forma que tengo para solucionar esto es agregar otro cable. Vamos a llamarlo cable 1. Bien, entonces ahora sí, yo voy a poder medir entre el cable 1 y mi cable de referencia una diferencia de potencial del cable 1. Entonces podría agarrar y empezar a jugar con las combinaciones, ¿sí? del estado eléctrico de estos dos cables. Podría decir, bueno, el cable 1 para estos dos datos, el A y el B que tenía acá, estos dos datos que tenía acá,
valía 0. Pero ahora que necesito representar un C, puedo agarrar y decir para I este vale 1. ¿Sí? Ay, pero ¿y el dato, el cable 0 cuánto vale? Y el cable 0 en realidad podría decir que no me importa. ¿Por qué? Porque yo hasta ahí ya valga 0 o valga 1, el dato C está representado porque el cable 1 tiene un 1 y no tiene un 0. ¿Sí? Entonces yo ahí tendría mis tres datos. Y habría dos representaciones para el C. El C tendría como representación el 1, 0 y el 1, 1. Porque como no me importa, ¿sí? Como no me importa lo que pueda valer esa variable que tengo ahí, es que yo acá esto lo hago valer x y esto lo hago valer 1, significa esto que estoy poniendo acá abajo. Bien, podría también agarrar y decir, no, el dato 0, la posición 0, el cable 0, yo no quiero que valga cualquier cosa. Entonces lo que voy a hacer es decir, no, yo no quiero que valga cualquier cosa, quiero que valga 0. Bien. Pero entonces hay una combinación, 1, 1 que no estoy usando. Sí, hay una combinación que no estoy usando. Si yo solamente quiero codificar valores digitales binarios para A, para B y para C, entonces uso los tres primeros juegos de combinaciones que tengo hasta acá y este no lo asigno a nada. Y si no, se lo puedo asignar a otro dato si es que me hace falta el D. Lo que sí es cierto es que vemos que al agregar un cable más, yo ya puedo codificar o dar valor representativo a 4 datos diferentes. ¿Está bien? Ahora, y si yo necesito más, necesito un dato E, un dato F, un dato G, ¿sí? Si yo necesito codificar más datos, y bueno, agrego otro cable, o sea, la mecánica, si yo me quiero manejar de manera binaria, es ir agregando cables. Entonces acá tenemos el cable que va a tener una diferencia potencial 2 respecto de mi masa, de mi cable de referencia, y lo pondría acá. Entonces puedo decir este valió 0 para todas estas combinaciones y puede valer ahora las mismas 4 combinaciones, pero este en 1. Bien, y quizás FG podría representar hasta una H acá. ¿Qué es lo que veo? Que al agregar otro cable, esto se duplicó porque tengo las mismas combinaciones de antes, las mismas 4 combinaciones de antes, dos veces, con el nuevo cable agregado en 0 y con el nuevo cable agregado en 1, o sea, esto se fue a 8. O sea que acá, de alguna manera, empiezo a ver que la cantidad de combinaciones que yo tengo acá es 2, ¿sí? Elevado a la cantidad de cables. ¿Sí? Esto sin contar el de referencia. Bien, o sea, contando la cantidad que tengo acá. ¿Sí? Ahora, entonces, la letra A, yo voy a decir que es igual a 0, 0, 0. ¿Sí? La letra D, voy a decir que es igual a 0, 1, 1. Ahora, esto es igual a 1, 1, 0. Es igual a 1, 0, 1. No, porque esto que tengo acá, si voy a la tabla y me fijo, 1, 1, 0 es G. Así que esto no es igual. Y acá
1, 0, 1 es F. Así que esto no es igual. ¿Y qué implica, de alguna manera, cambiar el orden de los números? Yo esto que tengo acá, no me tengo que olvidar, este que está acá es el estado de tensión del cable 2, este que está acá es el estado de tensión del cable 1 y este que está acá es el estado de tensión del cable 0. Bien, o sea que yo siempre tengo que leer los cables en orden. ¿Por qué? Porque si yo no considero el orden, no tengo la variedad de datos diferentes que tengo si considero el orden. ¿Está bien? Entonces, es muy importante, ¿sí?, el orden de las variables binarias. ¿Sí? Es muy importante el orden de las variables binarias porque si no, yo estoy representando con los mismos estados binarios de esas variables ordenadas de manera diferente, estoy representando datos diferentes. Entonces, acá hay algo que hay que empezar a tener en cuenta y a valorar. Si yo tengo un circuito digital y por acá le entra un dato A, vamos a llamarlo, y por acá entra un dato B, y ese circuito digital por acá me entrega un dato C. ¿Sí? Cada uno de estos datos va a tener algo que se llama un formato. ¿Qué es el formato? Es la cantidad de variables de estado que lo forman. ¿Está bien? A las variables de estado, como estamos hablando de un sistema binario, se las llama bits. ¿Sí? Porque son dígitos binarios. Binary. ¿Está bien? Si yo tomo esto, tengo esto. Si tengo esto, tengo esto en realidad. ¿Sí? Entonces son dígitos binarios. ¿Sí? O sea, el formato está dado por la cantidad de variables de estado o lo que es lo mismo, bits. ¿El formato de quién? De un dato. Entonces, si por ejemplo yo digo que el formato de A es 3 bits, entonces yo no puedo decir, ¿sí? Supongamos formato de A 3 bits, formato de B, vamos a ponerle, por ejemplo, para que no sea súper grande, 2 bits. Vamos a bajar un poquito. Y el formato de C, que sea 4 bits. ¿Sí? Si yo tengo esto, entonces en ese sistema de arriba, en ese bloque, ¿qué voy a tener? Voy a tener que entran 1, 2, 3 bits por A, 1, 2 bits por B
y a la salida vamos a tener 1, 2, 3, 4 bits por C. Lo que no estaría bien es llamar a esto así: A, B, C, D, F, G, H, I, J. Esto que acabo de hacer yo acá, como representación más puntual de lo que arriba está puesto, esto no estaría bien. Vamos a tratar de olvidarnos de usar, ¿sí?, este tipo de nomenclatura. Lo que va a corresponder, o lo que sí va a estar bien, es representar a este sistema de la siguiente manera: agarrar y decir, bueno, tengo ese sistema digital, al cual es cierto, por acá le entran, vamos a hacer el rectángulo completo primero, por el cual es cierto, por un lado le entran 3 bits de A, 1, 2, 3 bits de A, le entran 2 bits de B y le salen 4 bits de C. Como forma de nomenclatura, para poder de alguna manera tener en claro cómo es esto, cuando uno lo vea anotado, estos de arriba son A, entonces va a haber un bit de A de peso 0, un bit de A de peso 1 y un bit de A de peso 2. Todo esto va a ser para mí la entrada A, o el dato A. De B vamos a tener un bit de B de peso 0, un bit de B de peso 1 y todo esto para mí va a ser el dato B. Y de C vamos a tener un peso 0, un peso 1, un peso 2 y un peso 3 para el dato C, que en este caso sería el dato de salida de mi sistema. Y cuando lo anote, yo sé que siempre los voy a anotar o los voy a ordenar a los bits que forman cada uno de mis datos, siempre en el mismo orden que lo que se llaman pesos numéricos. Ahora vamos a hablar un poco mejor de lo que son los pesos numéricos. O sea, el dato A va a estar siempre representado por el bit de mayor peso, que es el 2 en este caso, adelante, seguido del de peso inferior que le sigue y seguido así hasta el de menor peso de todos. El dato B siempre lo vamos a escribir como el bit 1 y después el bit 0 del dato B, y el dato C siempre cuando lo expresemos con sus valores numéricos lo vamos a expresar como el bit 3, el bit 2, el bit 1 y el bit 0 en ese orden. ¿Por qué? Porque si cambiamos el orden, lo vimos más arriba, si cambiamos el orden, ¿sí?, está en ese ejemplo que acabamos de hablar hace un ratito, si cambiamos el orden cambia la representación del dato, o sea, el dato pasa a representar un valor diferente. Entonces, hay que tener bien claro esto. Cuando uno va a trabajar en digitales, un dato puede estar formado por varios bits. No necesariamente cada bit es un dato, sino que un conjunto de bits es un dato. Y ese conjunto de bits tiene un orden. Si yo lo cambio, la representación, el dato que representa ese conjunto de bits es otro. Entonces es muy importante saber ser prolijo con el orden de los bits cuando uno trabaja. Y por eso cada bit de un dato tiene un nombre propio, que se lo va a identificar a través de su subíndice que me indica la posición del bit dentro del dato. Esos subíndices arrancan de 0 y se los numera de derecha a izquierda, siendo el bit de más a la derecha el bit 0 y los bits que le siguen hacia izquierda van incrementándose en 1. Son números naturales, se los va contando. Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5 y así de un mismo dato. ¿Está bien? Por lo tanto, los bits que corresponden a un mismo dato, que forman juntos un solo dato, tienen como denominación la misma letra, y el subíndice de cada una de esas letras, que se suelen usar letras minúsculas, me indican la posición dentro del dato de cada uno de esos bits. Bien, y cuando voy a armar una tabla de verdad, esos
esos bits aparecen en el orden que tienen que aparecer. Perdón que dibujé esto muy ahí. Vamos a borrarlo. Por ejemplo, lo que yo decía recién de las tablas de verdad. La tabla de verdad de este circuito combinacional que estamos representando ahí a través de ese bloque tiene como entrada el dato B y el dato A. Bueno, el dato B, ¿quiénes lo forman? El bit 1 y el bit 0. Y al dato A, ¿quiénes lo forman? El bit 2 de A, el bit 1 y el bit 0 de A. Bien, eso sería como tendría yo que armar mi tabla de verdad de este combinacional. Y la salida, ¿qué está formada? Por el dato C, que al dato C lo forman su bit 3, su bit 2, su bit 1 y su bit 0. ¿Está bien? Esto que tengo acá es el dato C, esto que tengo acá es el dato A y esto que tengo acá es el dato B. Esa sería la tabla de verdad de este circuito que estamos poniendo como un bloque combinacional ahí. ¿Y acá qué hago? Y acá tengo que poner todo de acuerdo a la entrada, de acuerdo a las combinaciones de números binarios ascendentes, pero de eso ya nos vamos a meter. Me refiero a cómo completo todo acá. Bien, y acá tomará los valores que tenga que tomar la salida para cada combinación de entrada. Eso ya lo vimos o lo vieron cuando vieron la parte de lógica circuital. Bien, creo que hasta acá está como para poder hacer un corte de este segundo tramo, ya que después de haber aclarado esto, nos vamos a ir a ver un poquito acerca de sistemas de codificación binaria estándares o estandarizados, ¿sí? Por último, hay una unidad de información que es la que se consideran 8 bits, ¿sí? A esto se lo considera unidad de medida de información. ¿Sí? La unidad de medida de información equivalente a 8 bits es una unidad que se llama byte. Nada, como para tenerlo en cuenta. Cuando me hablan de un byte, me hablan de 8 bits. Y es una unidad de medida de información más grande que el bits. O sea, yo si quiero medir cuánta información tengo que medir cuántos bits tengo que tener para poder representar esa información. Si la cantidad de bits que tengo es muy grande, habitualmente lo que se hace es armar paquetes de 8 bits y entonces expresar la cantidad de información en bytes. Nada, un agregado, ya que hablamos de los bits, para tener idea de dónde viene la palabrita byte. Bueno, seguimos en el próximo tramo.